Que la bendición de todos los orichas siempre nos cuide y nos acompañe. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los dundos beates. Vamos a tratar de entender la estructura que Ifán nos da con las historias. Cuando yo hablo de entender es porque las historias, usualmente muchas de ellas tienen incongruencias o se contraponen. Los beates es uno de los mejores casos de eso, eh, porque habla de historias que se contraponen muchísimo y que pertenecen al Oddum, bien porque están relatadas por diferentes tribus o por diferentes personajes, pero que tienen un contexto muy similar, pero que cambian muchísimas las cosas. Como por ejemplo, la historia de Ifa siempre hace algo por las mujeres. En la historia, en la guerra que vivían hombres y mujeres, porque las mujeres se habían liberado del control, del yugo de los hombres, Orunmila las ayuda por mandato de Olofin, porque Ochun le había llorado a Olofin, y como Olofin siempre veía por Ochun, Orunmila las ayudó. Y de ahí sale este refrán. Sin embargo, hay una historia del mismo Beate en que precisamente por las mismas guerras entre hombres y mujeres, las mujeres ven a Orunmila dándole de comer a Ifá en el río, y ellas van corriendo al rey de su tierra a decirle que Orunmila está envenenando el río. El rey apresa a Orunmila y le pregunta, mira, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él le dice, no, yo le estoy dando a comer a mi Ifá porque vienen muchas circunstancias, hay enfermedades porque San Lázaro luego está pasando por estas tierras, obviamente el rey le crea a Orunmila y castiga a las mujeres por la blasfemia, por el agravio que habían cometido contra Orunmila. Entonces, estas disparidades muchas veces generan contradicción al momento de hacer las interpretaciones, y hay que tener mucho cuidado con los interpretos beates para cualquier persona, porque hay que ver qué tierra, por eso beate es uno de los signos que hay que tener mucho cuidado, que lo acompañan para darle para moldear el Oddum de una manera mucho más precisa, porque puede hablar a favor de las mujeres como puede hablar en contra, dependiendo de los acompañantes que pueda tener, porque dentro del Oddum, en la guerra y en la mezcolanza o las confusiones que habían o las batallas que habían entre hombres y mujeres, que eran bastante grandes, pues se generaron muchas situaciones de injusticia, de desigualdad, de malos entendidos. Por eso que Beate debe cuidarse mucho de hacer juicios sobre las personas sin tener realmente el conocimiento sobre qué o cómo sucedieron las cosas. Por eso es que Beate debe ser muy cuidadoso. Pero también está la historia en donde Beate, por ser demasiado represivo, por ser demasiado ermitaño, por ser demasiado encerrado dentro de sí mismo, pues cortó la prosperidad en el mundo, y Ochun lo interpela a través del Eguá y le enseña, que es la historia de la caja fuerte, y le enseña a hacer el secreto de la Y, en donde se genera una forma de alcancía que se hace al pie de Ifá, o también es recomendable hacerlo al pie si la persona tiene un beate en algún mitad de sus signos, pues hacerlo al pie del oricha que le está dando el Oddum. Pero usualmente se hace al pie de Ifá o al pie de Ochun, al pie del Eguá, que son los que usualmente tienen mayor relevancia en esta historia. Entonces, Ochun le enseña el secreto de la Y y toma parte del dinero que Beate tenía y lo hace circular en el mundo, porque parte de la historia relata que el mundo estaba pasando por una situación en donde había escasez de dinero, pero porque Beate, que es el que tenía el dueño, pues uno de los dueños del secreto de la prosperidad, pues lo encerró para sí mismo por las desconfianzas de Beate sobre el mundo que lo rodea.
que es un tema bien importante. Usualmente las personas obvias son sumamente desconfiadas, sumamente recelosas de sus cosas, sumamente introspectivas, porque constantemente están recibiendo pruebas en donde la gente los utiliza, donde la gente los manipula, donde la gente los engaña. Y hay varias historias sobre eso. Una de ellas es precisamente el control que los hombres tenían sobre las mujeres, en donde ni siquiera le permitían descansar. Dice Beate que en la antigüedad las mujeres eran las que trabajaban y mantenían prácticamente los hombres, por eso dice que es el Ifá del chulo. Los hombres no hacían absolutamente nada y simple y llanamente las mujeres eran las que llevaban toda la casa. Si vemos muchas circunstancias, sobre todo a nivel del contexto de África, pues era muy lo más usual que los hombres fueran cazadores y guerreros, y fueran las mujeres las que recolectaban la comida. Entonces esto genera esa información en donde se interpreta que son las mujeres las proveedoras del hogar y los hombres prácticamente no hacen nada. Pero también está la historia que genera desconfianza, en donde Orumila es engañado por allá y por el Eguá, que es la historia en donde se monta el Eguá por primera vez en un caracol. La historia en sí es un poco obscena, porque habla de que el Eguá, que era bien potifo, muy parecido a Osaure, enseñaba sus partes y tenía un miembro muy grande, y allí obviamente estaba sorprendida por eso, porque era algo que no se conocía en esa tierra. Y allí, pues, impresionada por lo que estaba viendo, pues tiene relaciones con el Eguá y Orumila los consigue. Y pues obviamente, como no los puede desterrar, simplemente Orumila le entrega allí a el Eguá, y es por primera vez se monta el Eguá en un caracol. Entonces, es un orden en donde se genera mucha desconfianza, pero como hay ese tira y encoge entre hombres y mujeres, no se puede decir que cada vez que se vea Beate las mujeres son malas, los hombres son malos. Es simplemente un desequilibrio que existe entre las polaridades y las energías, o entre los géneros, por los desacuerdos que tienen entre ellos, en donde ambos quieren tener el control de las situaciones y no se ponen de acuerdo, y esto genera muchísimo conflicto. Osbeate es uno de los signos que consiguió el secreto de la prosperidad. Osbeate fue la única persona que pudo curar al dios de la prosperidad, Olaye, en el cielo, y lo cura. Y como lo habían engañado tantas veces tratando de curarlo, pues prueba igual, antes de darle la recompensa, pues prueba a Osbeate, y Osbeate logra salir ileso de las pruebas, debido a que Echu obviamente se había consultado con Ifá, y Ifá había prescrito que atendiera y le diera de comer a Echu, para que lo ayudara. Y así, pues al final, Olaye, el dios de la prosperidad, pues se da cuenta que Osbeate es un religioso genuino, y pues lo deja que se lleve el secreto de la prosperidad para su casa. Entonces, parte de esta historia es la continuación de cómo Osbeate, después de tantos conflictos, tantas desconfianzas, pues cierra parte de la prosperidad. Entre las guerras de hombres y mujeres hay una historia bien importante, porque dice Osbeate que las cosas están muy divididas, están muy separadas. Por eso el Ifá de la Barranca cuenta la historia que la tierra, entre hombres y mujeres, como había guerra y casualmente estaba dividida por una barranca. Hay otra historia que dice que estaba dividido por un río, pero el contexto es muy similar. Habla de divisiones muy pronunciadas, muy marcadas, y de la guerra entre unos y otros, porque unos tenían y otros no, porque unos tenían el control, otros no, porque otros subyugaban a otros, precisamente por el tema de las diferencias de quién tiene más, quién manda más, que es una guerra que constantemente es. Osbeate, que no tenía nada,
su mayor ambición era vestirse como de pieles. Realmente la historia dice que es de vestirse de pieles, aunque se interpreta que es vestirse bien, pero la historia relata que el pueblo se vestía de pieles. Obeate eh, atendía muchísimo a Orunmila y a Ochun, y el otro pueblo, era un pueblo de guerreros, vivían cazando, vivían en Ata, siempre tenían pieles lujosas. Eh, entonces, en aquel pueblo se veneraba a Ogún y a Changó, pero para entrar al pueblo, simple y llanamente, iban hasta allá. Había que rendirle tributo a Changó y Ogún para poder obtener los secretos de cómo cazar y de cómo sacar y cómo obtener las pieles. Obeate va sin permiso, Ogún y Changó van encima de, de él, pero obviamente él comienza a llamar a Ochun, y Ochun es la que lo defiende, y los hombres pues pierden la batalla. Changó y Ogún no pudieron hacer nada porque realmente se mete Olofin. Y Olofin le dije, dejen eso así y ya no pueden hacer absolutamente nada. Pero hay otra versión de la historia en donde en la barranca vive Legun, vive la Ojiji, la sombra. Egon, esta sombra que vive allí, hace un pacto con Osbeate para que Osbeate consiga los secretos o para que consiga las pieles de la otra tierra. Y así, cuando la gente venía para acá, pasaba, la sombra les quitaba todo lo que tenía y se las daba a Osbeate. En el momento que ya Osbeate tenía muchísimas cosas, como había hecho un pacto con la sombra le dice, sí, tú vas a tener y vas a disfrutar de todo lo que tienes, pero lo único que no vas a tener es la corona, porque aquí el único rey de esta tierra soy yo. Es por eso que y Elifaz o Beaten dice que se ve la corona, pero no se alcanza. Sin embargo, se debe interpretar es que no pueda alcanzar las cosas, sino que simple y llanamente los pactos que se hacen, las contrataciones que se hacen, pues como que limitan la posición a donde puedes llegar, y no puedes romper la palabra, no puedes romper la palabra empeñada y buscar otra posición porque ese no fue el acuerdo. Viéndolo en un tema más vivencial, más del día a día, hay que cuidarse de las contrataciones que uno hace porque después no se van a poder hacer modificaciones de los acuerdos. Entonces, esos pactos que se hacen, sobre todo con Egon, para alcanzar las cosas, pues siempre tienen unas letras pequeñas y que muchas veces vamos a lograr obtener beneficios y vivir placenteramente, pero en algún punto vamos a querer tener como que la titulación o el poder oficialmente, y no lo vamos a alcanzar porque el acuerdo o el pacto que se hizo pues delimita que eso no va a ser de esa forma. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de con quién se hacen negocios, de con quién se hacen contratos, de con quién se hacen negociaciones, porque siempre hay una otra cara de la moneda, y que esa otra cara de la moneda nos va a poner un límite hasta donde podemos llegar. Entonces, habla mucho también de los esboces. Osbeate es renuente en algún momento de su vida por todos los temas, por creerse dueño de la prosperidad. Llega un momento en que no quiere hacerse los esboces. Cuenta la historia que Rumila le pedía y le pedía y le pedía y le pedía, y llegó un momento que le pidió un pescado, y Osbeate, cansado, le dijo, bueno, si quieres el pescado, búscalo tú, y tira a Orunmila al río. Es la historia de por qué se le da de comer a Orunmila en el río, como para llamarlo y que Orunmila no se enoje con nosotros. Sin embargo, es el mismo Beate quien cuenta una historia de cómo se deja de sacrificar humanos en los contextos
muy posiblemente, aunque tenga mucha mitología de la historia, en los contextos históricos de África, que sabemos que en tiempos remotos pues había mucha inmolación de humanos, como lo hicieron los mayas, los aztecas e incluso los mismos egipcios en alguna oportunidad, este, los mismos griegos, pues los africanos tenían esas costumbres en algún momento de su vida. Sin embargo, cuenta Beate que Orunmila mandó a todos sus, sus discípulos a peregrinar por África y Obbe e Irete eh, pues fueron juntos y en ese andar juntos eh, pues nació un hijo. Obbe regresa a, a la casa de Orunmila y Irete se queda peregrinando y no vuelve. Con el tiempo se pierde y aparece, queda en estado y nace Beate. En aquella época se buscaba siempre un discípulo para sacrificar para, para las liturgias que se practicaban y obviamente toman al niño, toman a Beate para sacrificarlo y las semejanzas, los rezos, los cantos que el niño hacía porque que le había enseñado Irete, pues se dan cuenta de algunas circunstancias y entonces aparece Irete y da razón de lo que pasa y como es hijo de dos reyes, o es hijo de dos discípulos de Ifá, pues simplemente se accede a no sacrificarlo y en sustitución se comienza a sacrificar animales. Es una de las historias que nos relata de por qué realmente se sacrifican los animales en nuestra religión y es para sustituir la vida de un ser humano. Quiere decir que no, tampoco es una de las cosas que se trata de hacer entender a muchos religiosos que no podemos estar matando animales porque sí, eso es algo que está establecido en el Yobbe y este signo nos lo reafirma. Hay otra versión de la historia en donde no es Orunmila sino Oddua quien manda a Orunmila y Orunmila conoció a Ochun en el río y es muy parecida a la historia de Irete Meji, pero que está también marcada en varios tratados de Ifá en el Odun Beate porque el contexto se maneja de forma diferente, pero nos habla mucho de la importancia del sacrificio. Entonces, ¿qué tenemos que entender de Beate? Beate puede alcanzar un gran conocimiento sobre cómo generar prosperidad, aunque esa prosperidad siempre va a estar limitada por el entorno, porque Beate se vuelve muy represivo, se puede volver muy ambicioso, se puede volver una persona muy cerrada por la desconfianza de sus experiencias y eso va a comenzar a coartar o a desequilibrar la prosperidad en su vida y en el mundo. Entonces él va a querer tener atrapado muchísimas cosas. Y eso no solamente lo tenemos que ver para la prosperidad, eso lo tenemos que ver para las relaciones de pareja, lo tenemos que ver para nuestra vida diaria de muchísimas formas. Porque las personas vuelven a ser muy cerradas, pero sobre todo porque han tenido experiencias que eso lo ha marcado tanto que a la persona le cuesta confiar en otras personas. Habla de la lucha de poderes con otras personas, sobre todo cuando son de otro género, de detalles en las relaciones, porque los hombres quieren dominar o las mujeres quieren dominar a los hombres, y esa lucha de poder que no genera o no deja que la relación realmente tenga un equilibrio y una fortaleza consistente para avanzar en el transcurso de su vida, sino que vive en esa lucha. Y obviamente habla de que Beate debe cuidarse mucho los pactos que hace, porque eso le puede traer muchísimas consecuencias, porque los contratos tienen letras pequeñas y muchas veces por la premura, por la ansiedad de conseguir las cosas, simple y llanamente, pues no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que al final terminan pasando o terminan permitiendo no poder cambiar las decisiones que se tomaron en el pasado. Entonces,
básicamente creo que es lo más importante a mi criterio. Obviamente hay muchas otras cosas sobre Osbeate. Debe ser un gran conocedor de Egun, porque Osbeate representa también el conocimiento de los Osboni eh, sobre los poderes de Egun, que fueron una de las cosas que ayudaron a las mujeres a vencer o a ganar la guerra de, con Osbeate fue su conocimiento sobre Egun, independientemente de que los hombres estaban protegidos por Changó, el conocimiento de Egun que manejaban, más la protección de Ochun, hizo que las mujeres se liberaran del yugo de los hombres. Pero habla mucho eso, de ese querer controlar del hombre sobre la mujer. Es un Odun que marca muchísimo en hombres, personas sumamente machistas que pueden generar incluso hasta maltratos las mujeres en momentos de discusiones. Eh, habla la historia de por qué Leguá solo come chivo pequeño. Obate marca muchas cosas, pero en la vida general creo que he marcado el contexto más importante. Sí, obviamente es mi interpretación. Busquen las historias, analícenlas, véanlas, trátenlas de aplicar en un contexto, porque realmente cuando uno escucha la interpretación uno tiene una guía clara, pero habrán detalles a los que los puedas entender y interpretar de otra cosa, porque al final cada cabeza es un mundo. Así que la bendición de todos los orichas siempre nos cuide y nos acompañe, y nos vemos en el próximo signo.